Con lo que nos habíamos quedado la semana pasada, la vida de Rashi. Estábamos viendo qué pasó con Rashi. Rashi fue la luminaria de Am Israel, porque a partir de ahí cambió prácticamente entender el Talmud, entender, o sea, todo el Humash, el Tanaj, no se entendía, era muy cerrado. Muchas veces cada uno tenía diferentes explicaciones, y sabemos que como que había terminado la época de los Geonim, dijimos, la Torá de Babel se había prácticamente terminado. Entonces ahora cada comunidad dependía de sí misma. Antes todas las comunidades, pequeñas comunidades, dependían de Babel. Entonces cualquier pregunta, cualquier cuestión se mandaba a consultar a Babel, a los Geonim, y ellos contestaban. Pero ahora se acabó Babel, se terminó la Torá en Babel. Entonces cada comunidad era totalmente independiente y dependían de sus rabinos para poder proceder en ciertas alajot, preguntas, qué tenían que hacer. Entonces Rashi prácticamente vino a iluminar muchas cosas que estaban ocultas, muchas cosas que no se entendían. Por eso es la grandeza de lo que fue Rashi. Explicamos cómo había nacido Rashi, la mamá se salvó, que hasta hoy en día está la pared hueca como la podemos ver acá. Estaba Rashi, estaba la mamá, y justo pasó en un callejón muy estrecho una carreta que a propósito el jinete quiso atropellarla, ella estaba embarazada, se metió la mamá a la pared ya haciendo tefilá como que ya la iban a atropellar, y en ese momento mira Shammai Munnes, un milagro, y no es leyenda sino es un milagro, que se metió a la pared y la pared se hundió. Hasta hoy en día se puede ver, increíble como está hasta la silueta de la mamá de Rashi. Pero cuando vieron esto, en lugar de considerarla como una santa, como una kedoshá, al revés, dijeron, bueno, esta mujer hizo brujería, entonces ahora se la persiguió por brujería. O sea, imagínense cómo ahora la empezaron a perseguir por bruja. Entonces, esa misma noche, esto fue en Worms. Worms es casi la frontera entre Francia, en Alemania con Francia. Entonces se tuvieron que escapar. ¿Francia y Alemania? Sí, era justo la frontera. Worms en la frontera pertenece a Alemania. Entonces se tuvieron que escapar ella con su esposo y con Rabbi Ishaki, y se fueron a la ciudad donde habían nacido, o sea, la ciudad de origen de ellos, que era Troyes, ¿sí? La ciudad de Troyes en Francia, y ahí se salvaron porque ya le venían a buscar por brujería. Entonces, ahí nació Rashi. Rashi nace en Troyes. Habíamos dicho que tenían muchos años de matrimonio, no podían tener hijos. Contamos lo que pasó con el diamante, que venían a buscar para llevárselo al Vaticano, al final lo aventó al agua. Bueno, entonces del Shammai dijeron, tú echaste un diamante, te vamos a mandar un diamante. Y era la Neshama, mandaron a Rashi, nace Rashi. Rashi desde muy joven, era muy inteligente, era algo impresionante para entender un poco nomás. A los 33 años terminó de escribir toda la Torá, todo lo que vemos de la Torá acabó a los 33 años. Los comentarios, todo lo que fue los comentarios. Era sofer, no era sofer, o sea, la letra de Rashi, que era mucho más rápida, es una letra que hizo, que es más difícil, pero era algo más rápido. Sí. Pero hoy en día se estudia mucho con eso. Bueno, entonces nos quedamos ahí en la vida de Rashi. Dijimos, Rashi tuvo 3 hijas, no tuvo varones, tuvo 3 hijas, ¿sí? Una hija se llamó, la más grande, que se llamaba Yochebed, ¿sí? Yochebed, la hija de Rashi. La otra que se llamaba Miriam, ¿sí? Y la tercera hija de Rashi, que no la tenemos acá, pero una era Yochebed, Miriam, y la otra era Rachel. Pero, esta de aquí salió prácticamente, o sea, no tuvo hombres, pero hagan de cuenta que los nietos son los que se llamaron los Baalei Tosafot, los Tosafot. ¿Sí? Los nietos fueron los grandes Jajamim. O sea, estas mujeres tuvieron nietos, Yochebed, Miriam y Rachel. Es que ya sabían, él les enseñó como no. Exactamente, no tenía hijos, él les enseñó mucho, pero no solamente les enseñó, su hija, ahora vamos a hablar de las hijas. Por ejemplo, como dijimos, esta mujer, la primer hija, ¿sí? Que se llamaba Yochebed, ella se había casado también con un Talmid Jajam muy grande, se llamaba Rabbi Meir Ben Shemuel de Romeru. Tuvo varios hijos, y todos los hijos fueron los que hoy en día los encontramos en los Tosafot, en la misma en Talmud, los que hablan, y muchos discuten contra su abuelo Rashi. Por ejemplo, uno se llamó el famoso Rashbam, era el hijo. Otro se llamaba Rabbenu Tam, que ya cuando vamos a llegar, famosísimo, ya vamos a llegar cuando hablemos de toda la historia de Rabbenu Tam, algo impresionante, cómo estaba a punto de morir.
clavado como Yeshu y se salvó. Después está, por ejemplo, el Ribam, también fue muy famoso, otro Rabbi Shlomo, y otra tenía una hija también que se casó con un Rab que tuvo un hijo que se llamaba el Ría Saken. O sea, todos los Tosafot, la época de los Tosafot, que son los que vienen a explayar más lo que habló Rashi. Y muchas veces discuten contra Rashi. Esa fue su hija Yochebed. Su hija Yochebed, en un momento, estaba grande, se casó muy grande. Y no se casaba. Y la esposa de Rashi y le decía, por favor, ¿por qué no rezas? ¿Por qué no haces tefilá para que nuestra hija se pueda casar? Ya tenía 20 y tantos años, casi llegando a los 30 años. Y pide, por favor, y pide. Y Rashi, está bien, voy a pedir, pide. Pero era una impresionante. Diario, ¿sí? Era una presión, que Rashi ya no aguantaba tanta presión. Ya, por favor, ¿por qué no pides? ¿Por qué no rezas? ¿Por qué no rezas? Rezas por todo el mundo y no rezas por tu hija. Sí, rezo, bueno. Al final, una vez medio que se enojó Rashi y le dijo, bueno, ya es que ya, no aguanto más. El primero que se presente a la casa y toque la puerta, con él lo voy a casar. Ya. La esposa sabe que Rashi, si dice algo, lo cumple, no hay juego. Entonces empezó ahora a llorar, pero no a llorar porque quería que se case la hija, a llorar porque a ver quién viene a tocar la puerta. Mañana sale un pordiosero. Estamos hablando dentro de los Yehudim, sí, exactamente. Pero el primer Yehudí que se acerque, y si es una persona, un Aní, o un Amahares, no importa, el primero. Bueno, Baruch Hashem tuvo la suerte de que vino a consultar algo con Rashi, un Talmid Jajam, soltero. Y al final casó con él. Bueno, eso tuvo suerte Mina Shammai, y de ahí salieron grandes Talmid Jajamim, como los que dijimos, como Rabbeinu Tam y todo. Otra hija, que se llamaba también Miriam, también se casó con un Ribam, otro que se... antes dijimos un Ribam, pero es otro, que también proviene de ahí proviene la familia, una familia que se llamaba una gran familia de grandes Talmidei Jajamim, apellido Treves, ¿sí? Tuvo muchos Jajamim que vivieron en Francia, de esta hija que se llamó Miriam. Y al final este apellido Treves se convierte mucho más adelante, se cambia el apellido Treves y se pone apellido Dreyfus, ¿sí? Que era descendiente de Rashi. O sea, el apellido Treves se cambió a Dreyfus. Ya vamos a ver más adelante cuando lleguemos. ¿En qué año estamos hablando? No, ahorita estamos hablando en el año 1140, estamos hablando. En el 1039, perdón, 1040. Cuando nació Rashi, un poco más adelante. Pero más adelante, o sea, de esta hija Miriam, que se casó como del Ribán, que tuvo varios hijos, que fueron también Jajamim, y apellido Treves, luego se cambió al apellido a Dreyfus. Y por último tenía una hija que se llamaba Rachel, que no tuvo mucha suerte, se divorció. Esa hija se divorció. Y Rashi la tomó y era su secretaria particular. O sea, todo lo que ella iba haciendo, ella escribía mucho de lo que Rashi le iba dictando. Recién alguien preguntó si Rashi escribía o no escribía, si era difícil. Ella era su secretaria. Rachel, esta muchacha, esta joven divorciada, era la que ella tuvo, no se sabe los nombres, sí se sabe que tuvo un hijo y una hija, ¿sí? Pero no es muy seguro, no sé. Hay un libro que se llama Las hijas de Rashi. Sí, acá está. Esta es Miriam, y lo saqué de ahí del libro de las hijas de Rashi. Sí, de Naomi Ragged. Sí, esta es una y ahora no tengo la otra, pero bueno. ¿No estaba prohibido pintar las caras en esa? No, siempre había alguno que la pintaba, ¿no? Siempre había alguien que las va pintando. Bueno, en ciertos casos hay, en otros casos muchas veces no hay. Como dijimos, el Rashi ahora se dirigió otra vez ya, o sea, a formar la yeshiva en Worms. Worms era donde había ocurrido lo de la mamá, pero ellos se fueron luego a Troyes, dijimos. Pero ya luego se vuelve y ahí pone la yeshiva, una gran yeshiva, Rashi en Worms. Como dijimos, bueno, en el año 1073, Rashi nació en el 1040, en el año 1073, o sea, a los 33 años, Rashi termina todo el comentario del Talmud y gran parte del comentario del Talmud. O sea, todo el comentario del Tanaj, y gran parte del comentario del Talmud. O sea, era algo, imagínense, y no había computadora para hacer rápido, ¿no? Imagínense, escrito a mano. Era algo impresionante. Aparte trabajaba, Rashi era rico, tenía viñedos. ¿Sí? Rashi, como dijimos la vez pasada, todos los Jajamim siempre trabajaron. O sea, nadie se mantenía del estudio de la Torá.
Dice, solamente, o sea, sí, obvio que eran jajamim muy grandes, pero todos tenían su trabajo. Rashi tenía sus viñedos, hasta hoy en día, en esa área, es un área de muchos, de vinos, de vinícola. En el año 1073, Rashi acaba de escribir todo el Tanaj y parte de todo el Talmud. Y en ese momento, después todavía no lo sacó a la luz. O sea, después de haber escrito todo, dijo Rashi, antes de sacarlo a la luz, necesito ver si en alguna parte del mundo alguien escribió algo igual. O sea, yo no quiero sacarlo y que si hay algo más importante que alguien escribió, entonces yo quiero ver. Entonces decidió hacer lo que se llama Galut. Galut, por 7 años decidió salir de su casa. Muchos jajamim lo hacían eso. No vamos a entrar en el tema por qué lo hacían, si bien, si mal, pero muchos jajamim, el Gaón de Vilna también lo hizo. Salían a hacer Galut. ¿Qué es Galut? No dormían, a veces una vez, no repetían de dormir, o sea, en diferentes ciudades. Y él quería, a su vez, ir a todos los Betagneziot, a todas las ciudades, y ver si verdaderamente había algo escrito parecido a lo que él había hecho. Y si lo encontraba, estaba dispuesto a no sacar a la luz todo lo que él había escrito. O sea, vean la grandeza de Rashi. O sea, después de haber escrito todo lo que escribió, los comentarios sobre todo el Tanaj y gran parte del Talmud, decidió que si alguien si encuentra algo parecido, él no lo iba a publicar. Imagínense la grandeza de lo que es eso, cómo una persona puede ser tan humilde después de haber hecho todo, decir, no, voy a ver si alguien escribió algo parecido o mejor. Y así fue que fue de lugar en lugar y no iba encontrando nada. En Francia, Rashi, después de haber pasado casi 7 años, ya venía de regreso otra vez hacia Worms, hacia Alemania. Y sabía que en España habría grandes talmidei jajamim en la época de Rashi. Por ejemplo, ¿quién estaba en la época de Rashi? ¿Sí? Bueno, este que pueden ver acá es el Beit HaKnesset de Rashi, que en el año 1939 los alemanes destruyeron el Beit HaKnesset. O sea, el Beit HaKnesset de Rashi estaba desde el año 1040 o 1070, vamos a decir, y estuvo ininterrumpidamente hasta la Shoah, hasta el año 1039, hasta el año 1939, 1000 años. Vinieron los alemanes, lo quemaron, lo incendiaron y después lo reconstruyeron, hicieron una reconstrucción como estaba originalmente, pero ya no es original. Este es el Beit HaKnesset de Rashi, por dentro también, en Worms. Bueno, resulta que llega Rashi, ya viene de regreso, Rabbi Shlomo Ishaki, y sabe que en España hay grandes talmidei jajamim, y especialmente en la ciudad de Toledo. ¿Quién se encontraba, por ejemplo, en la ciudad de Toledo? Un gran poeta, un gran talmid jajam, Rabbi Yehuda Levi. Rabbi Yehuda Levi, un gran talmid jajam. Para que si quieren saber, por ejemplo, quién era Rabbi Yehuda Levi, hay varios cánticos que hoy en día cantamos en Shabbat, por ejemplo, Yom Shabbatom, él lo hizo Rabbi Yehuda Levi. O por ejemplo, hay varios cantos que cantamos en Rosh Hashanah, que lo hizo Rabbi Yehuda Levi. Cantos muy conocidos. Unas Leak, Dishet, Kedos, Jacob, Israel. Bueno, hay varios cantos que canta Rabbi Yehuda Levi que nosotros hoy en día, Rabbi Yehuda Levi fue el que hizo el Sefer Akusari, todo que contamos la semana pasada, que todo era como un rey de Khazar, de la ciudad en el sur de Rusia, cómo se convirtió a todo el reino, o a la mayoría del reino, que había traído a un predicador musulmán, a un cura cristiano, y trajo a un rabino, y dijo que debatan entre ellos a ver cuál era la verdadera religión. Entonces le pregunta al cura, si tú no fueras cristiano y tendrías que elegir, ¿qué religión elegirías? Entonces dijo la judía. Luego le pregunta al musulmán, bueno, si tú no fueres musulmán, ¿y tendrías que elegir? ¿Elegirías el cristianismo? No, yo el judaísmo. Entonces le preguntó, dijo, bueno, si los dos eligen el judaísmo, que es la raíz de las dos religiones, entonces quiere decir que la verdadera es el judaísmo. Y al final él se convirtió, el rey Bulan, y convirtió a todo su territorio. Y ahí él hizo un libro, el Sefer Akusari, que cuenta todo este maasé, y es un libro de Musar, el Sefer Akusari, que lo hizo Rabbi Yehuda Levi. Entonces, volvemos a Rabbi Yehuda Levi. Resulta que ocurrió un caso. Rashi él no se demostraba que Rashi. Aparte, no había hoy en día fotos, enseguida yo veo a un jajam y sé quién es, lo reconozco. Imagínense antes, y aparte prácticamente no se movían. Era muy difícil moverse de una ciudad a otra. Eran meses de camino.
Bueno, Rashi estuvo 7 años dando vueltas por Europa. Cuando viene de regreso, llega a España y le dicen que hay un Talmid Jajam muy grande en la ciudad de Toledo y quiere verlo, porque quiere ver si ese Talmid Jajam hizo algo, si escribió comentarios sobre el Tanaj o sobre el Talmud. Entonces, llega a la ciudad de Toledo y va con ese Talmid Jajam y le dicen que en tal lugar es su casa. Llega a la casa, abren la puerta y le dicen, pregunta, hay un rabino acá. Él venía vestido como un mendigo, un pordiosero, ¿no? Nunca nadie se tenía que haber enterado, nadie se había enterado que él era el gran Talmid Jajam Rashi, que aunque no había imágenes, pero había comentarios, la gente sabía que vivía un gran Talmid Jajam que se llamaba Rashi, Rabbi Shlomo Ishaki. Cuando llega a la casa de Rabbi Yehuda Halevi, entonces pregunta por él, le dijeron no está, viene hasta la noche. Entonces Rashi, todo como un pordiosero, y le dan algo de comer, así como un mendigo. Se va, sale y dice, bueno, lo voy a esperar. Se fue. Cuando se dan cuenta los empleados, porque Rabbi Yehuda Halevi él era muy amigo del rey, en ese momento el rey de Castilla, Alfonso VI, el rey de Castilla, Alfonso VI, que él, incluso cuando uno llega a Toledo, en la entrada de Toledo está todo, hay como una estatua grande del rey, que él fue el que trajo a los Yehudim y todo ese rey Alfonso VI. Era muy amigo de Rabbi Yehuda Halevi. Esta es la imagen de Rabbi Yehuda Halevi, ¿sí? La podemos ver que está también en Toledo. Y acá tenemos la imagen del rey, bueno, acá está, creo que es este, el rey de Castilla. Bueno, no, este es otro. Bueno, no importa. Cuando se dan cuenta la servidumbre de la casa que falta el valioso abrigo que tenía colgado en la puerta Rabbi Yehuda Halevi. Entonces inmediatamente dicen, este fue el mendigo, el pordiosero que entró y se lo robó. Todavía no había llegado Rabbi Yehuda Halevi, pero se dan cuenta que estaba, antes que venga Rashi, estaba el abrigo y ahora de repente no está. Entonces salen a buscarlo a Rashi. Lo salen a buscar por todos lados. Entonces empiezan a buscar, a ver, no debe estar muy lejos, ¿de dónde se va a ir? Empiezan a buscar, hasta que entran al final al Bet Midrash, a la casa donde está el Talmud, donde está, en la Yeshiva, y lo encuentran ahí sentado a un pordiosero mendigo ahí estudiando, que era Rashi. Entonces le dicen, dame el abrigo. ¿Qué abrigo? ¿De cuál abrigo me hablas? No, tú robaste el abrigo de nuestro patrón, de Rabbi Yehuda Halevi. Yo no robé nada, tú lo robaste, no seas mentiroso. Lo empiezan a culpar y dice, no, pero de verdad que no lo robé. ¿Dónde lo tienes? Y como no hablaba, se lo traen arrastrando desde el Bet Midrash, desde el lugar de la Yeshiva hasta la casa de Rabbi Yehuda Halevi. Se lo llevan y Rashid decía, no, yo no fui, y se lo traen arrastrando y pegando porque tú te robaste el abrigo. No seas mentiroso, eres un ladrón. Lo traen a la casa y Rashid, bueno, nunca va a decir que es Rashid ni nada, y le pegan y lo quieren hacer hablar, pero él dice no. Y lo tienen ahí detenido hasta que llegó en la tarde, en la noche, Rabbi Yehuda Halevi. Pero Rabbi Yehuda Halevi viene con su abrigo. Se dieron cuenta, ¿sí?, de que el error que hicieron. Entonces, Rabbi Yehuda lo sacan de la casa, no hablan mucho. Rabbi Yehuda Halevi le dicen, bueno, denle dinero. No, yo no quiero nada. Y se va Rashi. Se va y escribe en la puerta de la casa, escribe algo. Rashi se llamaba Rabbi Shlomo Ishaki. Entonces escribe su nombre 5 veces en la puerta de la casa. Shlomo, 5 veces. Entonces, y se va. Al rato sale Rabbi Yehuda Halevi y ve en la puerta de la casa como un grafiti, ¿no? Hoy en día se acostumbra mucho. Entonces ve que está escrito 5 veces. Dice, pero esto es un simán, es una señal, algo. Este señor no es cualquiera, está ocultando algo. Vayan a buscarlo. Inmediatamente corren, lo van a buscar y lo traen a Rashi. Y le dicen, sin saber quién era. Entonces le preguntan, a ver, lo traen con Rabbi Yehuda Halevi. Dice, a ver, tú no eres un simple mendigo de la calle. Tú escribiste acá algo que quiero saber. ¿Qué es? Entonces Rashi le dice, pónganle en los puntos y van a ver lo que es. Entonces Rashi le pone los puntos y es Shelama Shelomo Salma Shelema Shilma. La traducción es, ¿por qué Shelomo, ¿sí?, pagó una ropa completa?
¿Sí? ¿Por qué me hicieron pagar una ropa que yo al final no había sido? Entonces, Shelama Shelomó, Salma Simbla Shelema. O sea, si le ponen los puntitos es eso. ¿Por qué Shelomó tuvo que pagar, me hicieron pagar? Que al final se dio cuenta que no era cualquiera. Dice, pues tú eres un Talmid Jajam muy grande. Entonces, al final, hablaron y se dieron cuenta que era Rashi. Y Rabbi lo hizo quedar ahí una semana en su casa. ¿Sí? Incluso tenía una boda, lo hizo quedar a su boda. ¿Por qué? Se dio cuenta. Y ahí fue cuando estuvo Rabbi Yehuda Levi, que tenía 25 años menos. Con Rashi estudiaron juntos una semana. O sea, Rashi en Toledo... Nadie se imagina que Rashi pasó por Toledo, era un ashkenazí que vivía en Gorz. Y así estuvieron juntos estudiando Rabbi Yehuda Levi con Rashi. En otra ocasión, ya que estamos en el tema de Rabbi Yehuda Levi, quiero contar nada más esto, que era un Talmid Jajam tan grande, un poeta, aparte era, como dijimos, era muy amigo también del rey, por lo tanto tenía mucho dinero, él siempre anhelaba ir a Israel. Su más grande anhelo de Rabbi Yehuda Levi es el día que se pueda ir a Israel. Llegó y se murió. Pero bueno, resulta que estaba un día, y él escribía mucho, era un poeta, escribía mucho. Entonces un día vienen a tocar la puerta otra persona a la casa de Rabbi Yehuda Levi, aparentemente un mendigo, una persona muy pobre, y le pide de acá y que no tienen dónde dormir. Entonces lo hospeda en su casa para que pueda dormir en su casa. No sabía quién era. En la noche resulta que él siempre en la noche se iba al Bet HaMidrash, al Talmud Torah. En Toledo existían 5 Bate Midrashot, 5 lugares de estudio y 10 Bet Knesiot. O sea, estamos hablando que es más chiquito que Polanco, y había 10 Bate Knesiot, 10 lugares de rezo y 5 Bate Midrashot donde estudiaban Torah. Era algo impresionante. ¿Qué población? Vamos a ver más adelante, en 1391 mataron a 10.000 judíos ahí. O sea, que quiere decir que había bastante más de 10.000 en Toledo, por lo de Vicente Ferrer. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué pasa? Él se va todas las noches a estudiar. En la noche, a las 2, 3 de la mañana, no regresa. La esposa se levanta y ve que no está Rabbi Yehuda Levi, el esposo. Entonces estaba preocupada. Lo llama a este señor pobre que estaba durmiendo y dice, por favor, acompáñeme a ir a buscar a mi marido. Lo van a buscar, lo encuentran, ¿dónde? En el Bet HaMidrash, estudiando, pero no estudiando. Resulta que estaba dormido, se quedó dormido, o sea, tan cansado que estaba, se apoyó y se quedó dormido, por eso no había regresado a su casa. Entonces cuando van a despertar, este señor que estaba parado ahí, este pobre, se da cuenta que en la mesa hay un piut, ¿sí? Un poema, que iba por Aleph, Bet, Gimal, o sea, todo con las letras del Aleph, Bet. Pero la Resh, en la letra Resh, como que estaba todo completo, menos en la letra Resh, como que pensando a ver qué rimaba, cuál era, en la letra Resh, se quedó dormido. Entonces, mientras la esposa lo fue a despertar, a la Rabbi Yehuda Levi, aprovechó y le completó en un segundo lo que tenía que haber puesto en la letra Resh. Cuando se levanta Rabbi Yehuda Levi y dice, perdón, me quedé dormido, no regresé a la casa, va a ver y se da cuenta que está completo. Entonces dice, a ver, acá hay una de dos. O es un malaj el que vino a completarlo, o el único que puede haberlo completado se llama Abraham Ibn Ezra, que también era un Talmid Jajam tan grande como él. No hay dos. O un malaj o Abraham Ibn. No creo que sea un malaj, entonces tú eres Abraham Ibn Ezra. Le dijo, sí. Este mendigo que estaba en la casa de él era también un gran Talmid Jajam y un poeta, quizás hasta más que Rabbi Yehuda Levi, que se llamaba Rabbi Abraham Ibn Ezra. También vamos a ver qué pasó con Rabbi Abraham Ibn Ezra, que él era un Talmid Jajam tan grande, pero nunca tuvo suerte. Abraham Ibn Ezra, que acá lo vamos a ver también. Es que me parece que cambié. Se entrevista con el Papa en ese entonces, Urbano II, y le empieza a contar, le empieza a decir lo que están haciendo en Jerusalén, algo tenemos que hacer. Este Urbano II, que no era nada tonto, porque había una puja muy grande. ¿Quién reinaba en Europa? Entonces, por un lado, el Papa decía, yo soy el rey de toda Europa, pero por otro lado, en cada país decían, no, los reyes. Entonces, no se le ocurre nada mejor al Papa Urbano de decir, manda a llamar a todos, y tenemos que hacer ahora una guerra santa. Necesitamos que todos los reyes de acá de Europa vayamos a pelear contra los musulmanes. Lo que él quería es que se vayan todos los reyes y que mueran allá, y yo me quedo dueño de Europa. Esa era la intención de él, pero como había muchos problemas entre los reyes y el Urbano, dice, bueno, esta es la mejor ocasión para ahora agarrar y se vayan todos
a pelear y que no vuelvan más. Quédense ahí, peleen, mueran ahí y yo me quedo como el rey de toda Europa o de todo el mundo. Y así fue que entonces Urbano II empieza a llamar a la gente a la guerra. Es una guerra santa, tenemos que ir a pelear contra los musulmanes, quitarle a los musulmanes todos los lugares santos nuestros, y están invadiendo las iglesias, y estaba lleno de iglesias, y están invadiendo el Santo Sepulcro donde estaba enterrado Yeshu, todos los lugares santos. Entonces se presenta en ese momento un personaje muy importante de Francia, se llamaba Godofredo de Bouillon. Godofredo de Bouillon era algo muy, muy importante, era un general muy importante que él le dieron el mando, porque era Alemania, Francia, Inglaterra, los tres potencias, hasta hoy en día son potencias, había que pelear con todo su ejército de Alemania, Francia e Inglaterra, ir a pelear a Jerusalén. En Francia había un guerrero, que a él fue el encargado, que se llamaba Godofredo de Bouillon, que él, antes de ir a pelear a Jerusalén, quería recibir la bendición de un Talmid Jajam muy grande, de Rashi. Sabía que todo el mundo en Francia lo conocían a Rashi como una eminencia, entonces quería ir con Rashi y pedirle, antes de ir a pelear, quería acercarse con Rashi y pedirle su verajá, su bendición, o su consejo. Llega Godofredo de Bouillon a donde estaba Rashi, en Troyes, y le dice que salga Rashi. Le dice, manda avisar. Obvio, él no se va a bajar su cabeza y entrar. Entonces manda con sus soldados a que Rashi, que ya estaba un anciano, salga. No anciano, pero ya tenía 60 años. Entonces, en ese momento, 60 años ya, y con muchos problemas, ya era muy anciano. Vamos a ver, Rashi los últimos 5 años estuvo muy mal por todo lo que había escuchado, pero Rashi en esa época ya era muy, con todo lo que vivió y todo lo que, después de 7 años de andar por todo el mundo y todos los viajes, esto lo acabó. Entonces le dice que salga Rashi, no salió, al final tuvo que entrar él enojado, y le dice, ¿qué quieres? Le dije, vengo a que usted me aconseje, ¿qué tengo que hacer? Le dijo, ¿voy a tener éxito o no voy a tener éxito en la cruzada? Y Rashi no le quería contestar. Le dijo, no te quiero contestar, porque te vas a enojar conmigo. Y dice, no, dime lo que tengo que hacer. Y Rashi no quería contestar al final, le dijo, si no me contestas te voy a matar. Entonces, Rashi al final le dijo, mira, vas a ir, van a dominar, sí van a ganar, porque él quería saber si los cristianos iban a ganarle a los musulmanes, que estaban dominando Jerusalén. Le dijo, sí, pero por pocos años, ¿sí? Unos cuantos años, y luego se va a revertir y nunca más van a poder tomar otra vez Jerusalén. 50 años. Así está bajito también en el Zohar. Entonces le dijo, por pocos años, unos años sí vas a ser como el rey de Jerusalén, pero luego vas a volver. Y con todo tu ejército de miles de personas, solamente vas a regresar con 3. ¿Cómo con 3? Si yo voy a llevar más de 20.000 soldados, de los 20.000, todos van a morir. Nada más van a quedar 3 y son los únicos 3, tú y otros 3 soldados que van a llegar de regreso. Le dijo, no, ¿cómo me estás diciendo eso? Tú me dijiste que te diga, tú me dijiste que... Yo por eso no te quería decir, pero tú me obligaste. Y dice, bueno, está bien, tienes razón, pero nada más te digo una cosa, que si llego a volver con 1 más, no con 3, con 4, entonces vengo directamente a matarte. Porque quiere decir que lo que hablaste es mentira. Miren la ceguera. Tú dijiste 3, deja que vuelva con 1 más, con 4. Ahí te vengo a matar directamente. Y así fue que fueron a la guerra. Vamos a hablar ya cuando hablemos de las cruzadas, qué pasó con todo el camino y a qué comunidades se llevaron de corbata, como se dice, ¿sí? Pero eso no vamos a entrar. Cuando vuelve después de un tiempo, resulta que todo su ejército estaba aniquilado y volvió con 4, no con 3. Entonces fue directamente, antes de dirigirse a su palacio, Godofredo de Bouillon se dirige directamente a la casa de Rashi, ¿sí? A Troyes. Cuando está entrando en Troyes, hay una muralla, está toda la ciudad amurallada. En el momento, Godofredo de Bouillon fue coronado en Jerusalén. En el momento de entrar a la muralla, cuando está pasando él con los 4 jinetes, se desprende un pedazo de la muralla y le cae arriba de la cabeza a uno de los jinetes y murió en ese momento. Entonces, en ese instante muere uno de los jinetes, y cuando llega a la casa de Rashi llega con 3. Exactamente en el momento que llega, cuando fue más adelante a decirle a Rashi, pero Rashi ya había fallecido.
de hecho nunca lo encontró Rashi, pero llegaba a darle el reconocimiento de lo que era, de la inminencia que era, del Ruach HaKodesh, pero Rashi en el momento ya no pudo decir nada porque ya había fallecido. Pero esto para que vean quién fue, o sea, quién era uno, nada más para comparar quién era Rashi y quién era Godofredo de Bouillon. Vean la grandeza que uno y la bajeza del otro. ¿Dónde uno puede llegar a qué nivel uno puede llegar con la Torá, ¿sí? Y qué nivel uno puede llegar con la bajeza, ¿sí? O sea, después vamos a ver qué hizo Godofredo de Bouillon más adelante. Y esto era incluso Rashi los últimos años, cuando ya se había enterado todo lo que pasaba, que no era todavía no era tan grave. Después cuando murió Rashi fue peor, pero Rashi empezó a ver lo que era lo de las cruzadas. Él ya no aguantó y un día llama a sus alumnos y les dice: vengan conmigo, vamos a ir al bosque. Se lleva el Shema Meforash, se lleva el nombre oculto que él lo sabe, él lo escribe en la Gemara, que dice que no se lo puede decir a nadie, y dice: esto ya no aguanto. Era tanto el sufrimiento de las comunidades judías que él dice: vengan, yo voy a ir al bosque y yo voy a ir a traer al Mashiach. Ahora, ya no se puede esperar un día más el Mashiach. Se lleva a sus alumnos y en el momento que está en el bosque, se da cuenta que del Shamaim hubo problemas, cayó lluvia, cosas, truenos, se dieron, y ya le cayó a uno muy cerca, se dio cuenta que del Shamaim le están avisando que no puedes hacerlo y ya no lo hizo. Pero dice, en el momento él ya era tanto el sufrimiento que dijo: ya, yo tengo la fuerza de poder traer al Mashiach y la voy a utilizar, y al final no, del cielo le dijeron que no era el momento. Esto era lo que era la grandeza de lo que era Rashi. Nosotros hoy en día estamos leemos Rashi y todo, pero sí, dicen los Jajamim que si no fuera por lo que Rashi, nadie hubiese entendido nada, no se hubiese entendido el Tanaj, o se hubiese entendido otra explicación, no hubiésemos entendido el Talmud, la Gemara. Rashi fue alguien tan grande que incluso la última palabra, ¿sí?, que termina de escribir Rashi, entonces otro de los dichos de Rashi, acá lo pueden ver también, muy famoso. Se los leo en español: recibe con sencillez todo lo que te sucede. O sea, acepta, tranquilo, no te desesperes, todo lo que te va a... Es uno de los dichos famosos de Rashi. ¿Sí? Rabbi Shlomo Ishaki estaba terminando de escribir, y la última palabra que escribe en el Talmud, la pueden ver acá, es la letra Tahor. Tahor, sí, quiere decir puro. Así dice Rashi acá, justo en Masejet Makot, en la Gemara Makot, en el Talmud Makot, en la página 19, Rashi dice ahí, explica, dice, porque él explica acá las palabras de la Gemara, entonces va a explicar qué quiere decir Tahor, y ahí explica Rashi: Rajás Tahor, de Tabal está hablando alguien que hizo Tevilá, se hizo Tahor, y ahí en la Gemara dice Rabbenu Gufo Tahor, así escribe su nieto. El Rab, su cuerpo es Tahor, Beyatzá Nishmato Betahara, y salió su Neshama con pureza. Lo Piresh y Otermikam, no explicó ya más nada a partir de aquí. Bael, la Jalashon Talmud, esto lo escribió su nieto, talmidoso y alumno, Rabbi Yehuda bar Natán. Quiere decir que la última palabra que escribe Rashi, después de todo lo escribió, fue Tahor. Ya salió su Neshama en su casa, en Troyes. ¿No llegó a Israel? No, quiso ir a Israel, pero nunca pudo. Él siempre quiso ir a Israel y nunca pudo. Rashi... ¿En Troyes, no en Bor? No, en Troyes. Él muere en Troyes. Y ahí está enterrado en Troyes. Y ahí entonces Rashi muere el 29 de Tamuz del año 4865, que fue un 20 de junio del año 1105. 20 de junio del año 1105 que muere Rashi. Y como muchas veces dijimos, que cuando muere un Talmid Jajam, ese mismo año Akadosh Baruj Hu manda a nacer a otro Talmid Jajam. ¿Quién nació en el año 1105? El Rambam. ¿Sí? Cuando muere Rabbeinu Gershon, dijimos, ese año nace Rashi, habíamos dicho la vez pasada. Cuando muere Rashi, nace el Rambam. O sea, es algo impresionante. Una Neshama Gedolá se va y automáticamente del Shammai mandan otra Neshama, aunque es un bebito, no importa, pero ya la Neshama la manda para que el pueblo de Israel nunca esté huérfano, siempre tenga un gran dirigente que pueda enseñar el camino al pueblo de Israel. Esto es la vida de Rashi. Hablamos un poco antes también de Rabbi Abraham Eben Ezra, que quiero nada más explicarle quién era Rabbi Abraham Eben Ezra para que sepan la grandeza de los Talmidei Jajamim que vivían en España, porque en España hubo una gran
gran cantidad de Talmidei Jajamim, era algo impresionante. Ahora vamos a ver quiénes fueron algunos de los grandes Talmidei Jajamim. Rabbi Abraham ben Ezra, que él había nacido en Tudela, en Zaragoza, en el año 1092. Como dijimos, la vida de Abraham ben Ezra estuvo llena, él era muy pobre, eran muchas tragedias. La mayoría de sus hijos fallecieron, ¿sí? Uno de sus hijos se convirtió al Islam, de Rabbi Abraham, pero por miedo, ¿no? Porque venían en ese momento, a veces atacaban y mataban. Después hizo teshuvá, Baruch Hashem volvió. Como dijimos, todos sus negocios terminaban en fracaso. Él, Rabbi Abraham ben Ezra, pasó por la ciudad de Toledo también, se encontró, como dijimos antes, con Rabbi Yehuda Leví, pasó por Córdoba, Lucena, cerca de Toledo, cerca de Córdoba hay una ciudad, se llama un pueblo, se llama Lucena. Lucena era exclusivamente de judíos. Todas las yeshivot, prácticamente las más grandes yeshivot de Córdoba estaban en Lucena, donde estudió el papá del Rambam y el Ri Migash, que era el Rab del papá del Rambam y el Rab del Rambam también. Fue a Granada, fue a Sevilla, ahí conoció grandes Talmidei Jajamim. Después este mismo Eben Ezra estuvo en África, se fue a Marruecos. En el año 1140 llega a Roma, también estudió en las yeshivot de Roma, como habíamos dicho varias veces. En Roma nunca se interrumpió la Torá. Es increíble, desde Titus, que se llevó a secuestrados a más de 100.000 judíos, bueno, los dispersó en todo lo que era el Imperio Romano, pero en Roma se mantuvo la Torá de las yeshivot, y aunque hubo expulsiones en diferentes lugares, en Roma el Papa nunca los expulsaba. Hubo la expulsión de España, los expulsan a los reyes católicos, a los judíos en España, y muchos se van a diferentes lugares, pero muchos se van ¿a dónde? A Roma. Los reyes los expulsan porque no profesan el cristianismo, y ellos se van a Roma y el Papa los recibe. O sea, algo increíble, ininterrumpidamente estudiaron hasta hoy en día. Estamos hablando miles de años y siguen hasta hoy en día. Él estuvo en Roma también y ahí escribió toda la explicación, el Rabbi Abraham ben Ezra del Kohelet. ¿Sí? Él también escribió mucha explicación del Kohelet y de Job. Eso lo hizo en Roma. Luego se fue de ahí a Pisa, Mantua. También ahí escribió un libro muy famoso que se llama Sefer Sahot, un libro muy famoso de Eben Ezra. De ahí también se fue a Verona, donde escribió el Sefer Aibur, es cómo se hace con la luna, las veces de la luna, el sol, cómo son los movimientos. Ahí escribió también un calendario. Y ahí se iba, de ciudad en ciudad iba pasando. Él era muy pobre y después su esposa falleció, sus hijos fallecieron. También escribió en Provenza, ahí comentarios del Sefer Daniel, del Teilim, Nevi'im, de Esther, Shira Shirim. Y así fue, él también pasó por las cruzadas. En el año 1158 se va a Inglaterra, o sea, imagínense, era un viajero, pero iba a cada lugar. Rabbi Abraham ben Ezra, y ahí hizo un libro muy famoso, se llama Sefer Yesod Morá Besod Torah, las cosas ocultas de la Torah. Iba a conocer diferentes comunidades, sí, a conocer diferentes jajamim, o sea, estudiar con jajamim, ver o sea, sí, otro punto de vista. Ahí se ve que también era una persona que, a pesar de su pobreza y de todos sus sufrimientos. Rabbi Abraham ben Ezra falleció en el año 1167, como dijimos, a los 75 años en Israel. Aunque antes decían que no, pero se encontró que fue en Israel. Ahora vamos a pasar un poco también, después vamos a hablar de las cruzadas. Les quiero contar algo que pasó habíamos hablado que uno de los Talmidei Jajamim, de los grandes rabinos, habíamos contado que Rabbeinu Gershom era un jajam muy grande, que él fue el que trajo la Torá de Babel. La semana pasada contamos todo el maasé de Rabbeinu Gershom, la historia, por qué puso las takanot, por qué él puso que la mujer no se puede divorciar a la mujer a la fuerza, por qué tampoco se puede casarse con dos mujeres, ¿sí? Y hasta ahora se sigue cumpliendo. ¿Por qué no se puede leer las cartas? También es un jerem de leer las cartas de alguien. O por qué también, si alguien que se convirtió a la fuerza, ¿por qué no, cuando quiere volver al judaísmo hay que aceptarlo? Habíamos dicho que un hijo de Rabbeinu Gershom se había convertido y él hizo 14 días de Abelut. Y después cuando volvió, quería volver, ya la comunidad no lo aceptó. Entonces él puso un jerem también para los que no aceptan. Rabbeinu Gershom tenía varios alumnos.
Uno de los alumnos se llamaba Rabbi Shimon Agadol, que era un Talmid Jajam muy grande, que fue a su vez tío y maestro de Rashi. ¿Sí? Rabbi Shimon Agadol de Maguncia. Maguncia es hoy en día lo que es Mainz, la ciudad de Mainz. Resulta que, voy a contar esta historia, Rabbi Shimon Agadol, que era alumno de Rabbeinu Gershon, él tenía varios hijos, y resulta que él, una vez, él era el rabino más importante de toda la ciudad de Maguncia, de toda Alemania en esos momentos, y él tenía varios hijos, y un hijo chico de 4 o de 5 años que se había enfermado, y justo era el día de Rosh Hashanah, y tenían que ir al Bet Knesset, era el rabino principal, entonces toda la familia fueron al Bet Knesset, y al niño lo dejaron con la nana, ¿sí? Con la, vamos a decir, la Ijire, la nana, la persona que se encargaba. Pero esta era tan religiosa que, y el niño estaba tan enfermo, que ella dijo, bueno, la única manera, este niño ya se va a morir. Entonces, se va a morir, ¿para qué se va a morir y va a ir al infierno? Mejor que muera y que vaya al Gan Eden. Entonces, para eso necesito convertirlo al cristianismo. Entonces, fue a aconsejarse con el cura y le dijo, la única manera de salvarlo es que lo traigas acá a la iglesia. Y aprovechó cuando los papás estaban en el Bet Knesset en Rosh Hashanah, se lo lleva al niño a la iglesia, secuestrado. Pero hay una cosa muy importante, el niño, me olvidé de contarles algo, cuando tenía 4 años, un día entra al despacho de su papá y ve que el papá estaba escribiendo un poema. El Rabbi Shimon Agadol escribía muchos poemas que hoy en día se cantan la Keilah Ashkenazí en los Bet Knesiot, en Rosh Hashanah y en Kippur. Muchos de los cánticos que él había escrito son los que hoy en día se cantan. Entonces ve que está escribiendo un poema, ¿sí? Y tiene el nombre del niño, que se llamaba El Hanan. Entonces, el papá, es un poema que se lee en Rosh Hashanah y Kippur, se llama El Hanam Nahalato Benoam Leashpar. Es un cántico que se canta. Entonces, en Rosh Hashanah y en Kippur. Entonces, el niño le dice, papá, está mi nombre acá. ¿Por qué? Tenía 4 años. ¿Por qué has puesto mi nombre El Hanan? Le dijo, sí, en el Rashet Tevot, digamos, en el principio él puso el Aleph, Lamed. Entonces ahí va poniendo todo el nombre del Hanan. Dijo, sí, lo puse a ti porque te quiero mucho. Al hijo más chico puso el nombre. Dijo, bueno, de esto no me voy a olvidar nunca. Es como un Shema Israel de este cántico que escribiste, El Hanam Nahalato Benoam Leashpar, nunca me voy a olvidar. Entonces, así fue. Pasó lo que pasó, se enfermó, estaban en Rosh Hashanah en el Bet Knesset y se la secuestra la nana y se lo lleva. Cuando regresan de la sinagoga, ven que ya no está el niño, se desesperaron, el papá, la mamá. Muy parecido a lo de Edgardo, pero acá es diferente. ¿Qué pasó? Lo empiezan a buscar por todos lados y no hay manera, no aparece el joven, el niño en Hanam. Lo van a buscar, empiezan a buscar también a la señora, pero tampoco la encuentran. Pero ella, después de lo que había hecho, se dio cuenta de lo que hizo y que la policía y todo el mundo lo estaba buscando. Entonces se dio de topes en la cabeza con una pared. Se empezó a pegar en la pared, quería matarse. Al final no se mató, pero ya cuando la encuentran ya totalmente no tenía conocimiento, había perdido todo. Por más que le hablaban, la mujer ya no hablaba, se quedó muda. No había manera de decir dónde estaba, no sabía ni con quién estaban hablando, se perdió todo su cabeza. Entonces ya nunca más supieron qué pasó con ese niño. Ese niño, el Hanan, pero resulta que lo asistieron y vivió. O sea, estaba muy grave y vivió, se salvó. Y pero nunca más recordó nada. O sea, tenía mucha fiebre, mucha calentura, perdió todo el conocimiento. Ahí le hicieron la baje de cabeza y ahí lo tuvieron en un convento y les empezaron a enseñar las cosas que tienen que ser. Le empezaron a enseñar el cristianismo, el catolicismo, todo. Pero un niño tan inteligente que lo que le enseñaban, enseguida lo captaba. Rápido iba captando todo lo que le iban enseñando. Entonces, él, en poco tiempo fue escalando posiciones, porque era tan inteligente que seguía todo lo que le enseñaban, enseguida lo captaba, lo asimilaba y iba escalando posiciones. Y al niño ya lo llamaron Félix. ¿Sí? Le cambiaron el nombre, obvio que ya no se va a llamar el nombre de antes. A los 7 años de edad ya sabía la lengua latín, que era la lengua que hablaban a la perfección, lo que hablaban todos los curas en ese momento. Entonces, como el prior ahí del convento, dijo, este niño es tan inteligente que yo lo voy a llevar y se lo voy a mostrar al Papa de Roma, y se lo lleva a los 7 años a Roma, al niño, porque quería demostrar lo que obtuvieron, ¿no? el gran botín que obtuvieron, un niño tan inteligente.
y se lo lleva a Roma, lo presenta como el niño Félix. Y ahí estaba el Papa Alejandro II y se lo presenta y le dice, mira lo que es este niño, es una luz, es una eminencia. Entonces el Papa estuvo ahí con él, Félix, viviendo en Roma durante muchos años. En el año 1073 él había cumplido ya 16 años. Este niño había cumplido, ya tenía varios años desde que lo habían raptado. Y él se hizo, estuvo ahí con uno de los cardenales. El cardenal lo tomó, lo asimiló, lo tuvo con él, lo llevó con él para que lo acompañe en todas las cosas. Resulta que muere el Papa, ¿sí? ¿Y a quién nombran de Papa? Al que él es, al Gregorio VII. Él estaba con se llama Hildebrando, pero cuando ya lo ponen como Papa, cambia de nombre. Siempre los papas cuando lo asumen cambian de nombre. Y el cardenal lo designan como Papa, ya fue el Papa Gregorio VII. Este Gregorio VII es muy famoso. ¿Por qué? Por el calendario. No, también, pero no por eso tanto. Sí, también por eso. Pero él fue el que instaló el celibato. O sea, hasta ese momento, todos los curas, todos los sacerdotes siempre se casaron. No había ningún problema en casarse. Pero dijo, no, el que quiere ser un cura, un sacerdote verdadero, tiene que dejar todo. Y él instaló el celibato. Quiere decir que y hubo muchos problemas, porque todos los curas y sacerdotes que estaban casados deciden, o dejas de ser cura, sacerdote, obispo, cardenal, o dejas a tu esposa, a toda la familia. Entonces había una guerra tremenda, porque todos se levantaron contra Gregorio VII. ¿Qué pasó? De repente ahora hay que dejar a la mujer. Entonces muchos no sabían qué hacer, o muchos ya dejaron de servir como prior o como sacerdotes, pero muchos no. Entonces había muchos. Entonces él manda a este joven Félix a que vaya a calmar a todas las ciudades. Él tenía manera de llegar y él fue el que hizo todo ese trabajo. El joven Félix, el Hanán, fue el que hizo todo el trabajo de calmar y que no se subleven contra el Papa, porque todo el mundo estaba en desacuerdo con la nueva ley que había puesto y el famoso celibato, que hasta hoy en día se sigue, y ahora dan que si la quieren quitar. El Papa Francisco dice que si la quiere quitar o no la quiere quitar, pues se dieron cuenta, después de mucho tiempo, que no existe, no hay manera, ¿sí? No existe que una persona, es una cosa que Akadosh Baruj Hu así lo creó, entonces es una necesidad humana, y así es. Entonces se dieron cuenta que están equivocados. Si no van a buscar una mujer, al final van a terminar buscando un hombre o buscando un niño, o algo tremendo lo que pasó, sí, entonces se dieron cuenta del error que había cometido, recién ahora, el error que cometió Gregorio VII. Pero fue a calmar a toda la gente, este niño, y él había dictado no solamente esa ley, sino Gregorio VII, varias leyes. Una de las leyes, por ejemplo, que él dijo, que el Papa es el señor absoluto de la Iglesia. Ningún rey puede enfrentarse con el Papa. Todos los fieles, los clérigos, los obispos, todos están por abajo de lo que es el Papa. Otra de las leyes que él instaló ahí, dice, el Papa es el Señor Supremo del mundo. Una de las leyes que había puesto el Gregorio VII. Todos se deben someter, como dijimos, incluidos los príncipes, los reyes y el propio emperador, tiene que someterse a lo que es el Papa. Eso también lo dictó mismo. Y una de las varias de las cuestionables leyes que él puso es: la Iglesia romana no erró ni errará jamás. Si se equivoca, no, así es. No hay manera de que se equivoque la Iglesia romana. También eso él lo instaló. En el año 1080, ¿sí? Ahora en 1073, pero ahora vamos a llegar a 1080. Todavía vivía Rashi. Por eso, todavía vivía Rashi. ¿Quién era este niño? Para que sepan, como dijimos, el Hanán. ¿Quién era el Papa de Hanán? Rabbi Shimon Agadol. La mamá de Rashi era hermana de Rabbi Shimon Agadol. Quiere decir que primo hermano, ¿sí? Rashi era primo hermano de este niño que habían secuestrado. Estamos hablando del año 1073, pero nadie sabía quién era, o sea, se lo consideraba como que ya desapareció, nadie sabía. Entonces, era algo impresionante, todo el mundo estaba con Hildebrando, que era el Papa Gregorio VII. Era circunciso el niño. No, el niño sí, tenía Brit Milá, pero muchos a veces tenían Brit Milá, o ya sean musulmanes, o ya sea a veces que nacían así, con un poco... Pero no importa, nadie le dijo nada. El único que sabía la historia verdaderamente de este niño era el que lo había secuestrado. Solamente uno, que era un cura Tomás, que pertenecía a la iglesia en Maguncia. Era el único que sabía, nunca él reveló de dónde se habían sacado este niño.
Entonces este se hizo asesor, digamos, estaba con Gregorio. Pero cuando más adelante, en el año, más adelante, en el año 1085, este Papa Gregorio está agonizando. Entonces él sugiere que el próximo Papa sea este joven, ¿sí? El joven Félix, que es lo mejor que puede pasar para la Iglesia, que sea que decidan lo que sea, pero él sugiere que el próximo Papa sea Félix. Y así fue que en el año 1085, el 25 de mayo, 25 de mayo se sabe, ¿no? El 25 de mayo es como el 16 de septiembre en México, en Argentina, 25 de mayo. El 25 de mayo de 1085, el Papa Gregorio VII, él pronuncia, antes de expirar, él dijo así: amé la justicia y fui enemigo de la maldad. Y por esta causa muero en el exilio, porque ni siquiera estaba ahí, murió en el exilio, porque se habían rebelado contra él y se tuvo que escapar la gente, o sea, los mismos sacerdotes no lo querían. Entonces, antes de su muerte, como él dijimos, él expresó que lo mejor sería que Félix suba como papa, y así fue que con el nombre de Víctor III, ¿sí?, es el papa 158 de la Iglesia cristiana, él sube, lo ponen como papa, dijimos el papa 158, y lo ponen a él, el primo hermano de Rashi, accede como cardenal, como papa, el 24 de mayo del año 1085, dijimos, 25 de mayo, bueno, lo ponen a él, a Víctor III, como papa de la Iglesia cristiana, que es un primo hermano de Rashi. Él mismo ni sabía quién era, o sea, el mismo niño no sabía quién era verdaderamente. Obvio que el Papa tampoco sabía. Pero él... Nunca lo supo. Sí, él quiso saber ahora quién es. Dice, bueno, a ver, ¿quiénes son? No puede ser que yo no tengo ni papá ni mamá. Ni ¿quién es mi familia? Nadie sabe quién es su familia. Nadie. Dice, hasta que alguien dijo, el único que puede llegar a saber quién es tu familia es un cura que se llama Tomás, que está hay una iglesia, San Jacob, en Maguncia. Es el único que puede llegar a saber. Bueno, yo necesito que lo manden a traer. Y lo manda a traer porque él quiere averiguar sus antepasados, quiénes son. ¿Por qué no antes lo hizo? Antes era un joven, no tenía la posibilidad de mandar a traer ahora él es el rey del mundo, entonces puede hacer lo que quiera. Lo mandan a traer a Tomás y él le dice, se encierra a solas con él, necesito que me digas quiénes son mis padres, dónde están. Entonces le dijo, no te puedo decir. Bueno, mira, yo te propongo algo. No lo hizo a la fuerza. Si tú me dices, me revelas algo, quiénes son mis padres, entre tú y yo te voy a mandar a que seas ahora de un cura normal, ahora te voy a poner como obispo de todo Maguncia. O sea, un cargo tremendo, ¿sí? Pasar a ser un obispo de Maguncia. Y acepta y él le revela quién es su padre. Tu padre es el rabino principal de Maguncia, de la ciudad de Mainz, Rabbi Shimon Agadol. Pero esto, dijo, no te preocupes, esto va a quedar entre nosotros, nadie lo va a saber. Y así, ¿cómo hace ahora para revelarle a su padre que era su hijo? Bueno, él se le ocurre una idea, dice, voy a poner un decreto contra Maguncia, no pueden respetar, manda el decreto, ¿sí?, una orden, no pueden respetar Shabbat, no pueden hacer Berit Milá. Pero la ciudad al lado de Mainz sí puede, nada más esta ciudad, cuando llega el decreto, no pueden entender. El Rabbi Shimon Agadol se vuelve loco. Dice, ¿cómo puede ser? A ver, si pone un decreto, el Papa pone un decreto contra todos los judíos del mundo, o contra todos los judíos de Alemania, pero ¿cómo puede ser que nada más en esta ciudad no podamos? ¿Qué le pasó? ¿Qué se le agarró contra esta ciudad? Y el Papa manda a decir que la única manera que puede quitar el decreto es que se presente el rabino de la ciudad con los acompañantes y él para debatir a ver por qué hacen la circuncisión o por qué respetan Shabbat. Si no me dan una explicación lógica, voy a dejar el decreto y nadie va a poder. Entonces vinieron la gente de la comunidad de Mainz, se fueron con Rabbi Shimon Agadol, dijeron, no hay otra, rabino, tiene que viajar. Dice, ¿pero qué voy a viajar? Rabino, no hay otra. Usted tiene que viajar con los rabinos de acá. Usted es el principal rabino, no solamente de Maguncia, sino de toda Alemania. Y tiene que dar una explicación convincente al Papa y que entienda cuál es el motivo del Brit Milá y cuál es el motivo de Shabbat. Si no, rabino, no hay otra, no tenemos otra salida. Acepta Rabbi Shimon Agadol y se viaja con 12 rabinos hacia Roma, hacia el Vaticano. Entonces,
En ese momento le avisan a el Hanan, bueno, mejor a Félix o al Papa Víctor III, de que viene el rabino principal de la ciudad de Mainz o de Alemania para hablar con él. Entonces lo recibe a su papá. Y él lo ve, se da cuenta, él sabe que es su papá, nada más que su papá no sabe que es su hijo. Entonces, apenas entra Rabbi Shimon Agadol y se espanta porque lo ve con una cruz así de grande, ¿sí? Y él había soñado una vez con su hijo y lo vio como su hijo, pero lo ve con una cruz. Entonces, cuando lo ve en el momento, era el sueño, dice, ¿cómo? Lo estoy viendo, lo que había soñado hace mucho tiempo. Pero no hay manera de que mi hijo con una cosa, un celaba así tan grande. Entonces lo recibe y empieza a hablar con él, y después de hablar tanto tiempo, dice, bueno, ya empezó a convencerlo, empezó a decirle cuál era el motivo, aceptó, dijo, bueno, acepto y ya sé cuál es el motivo, ok, voy a cancelar la orden, ya se pueden regresar, pero yo quiero que usted se quede una semana conmigo. Ya todos los demás rabinos se regresan, usted lo vi muy inteligente, y quiero platicar con usted. Y así aceptó, se regresaron todos, y se queda Rabbi Shimon Agadol con el Papa Víctor III. Entonces, le decían el Papa Sagrado, porque él siempre se metía a estudiar Kabbalah, y bueno, muchos papas lo hacían también, y cosas, Biblia, o sea, no era un papa como todos los demás, que eran de lo peor. No, este sí era un papa, aparentemente todos lo consideraban como un Papa Sagrado. Y se pone también empiezan a jugar ajedrez, ahí cuenta la historia que juegan mucho ajedrez, ellos empiezan, y en el ajedrez empiezan a platicar mucho, y platican de la Biblia, y del Tanaj, y de esto, y del otro, y él sabiendo a ver cómo llegar a poder decirle, a ver, que era su papá, pero no veía la manera. En ese momento, entonces le dice, bueno, a ver, rabino, cuénteme un poco de su historia. ¿Quiénes son su familia? ¿Quiénes son sus hijos? Entonces le dice que tuvo 8 hijos, unas hijas. ¿Y dónde están sus hijos? Bueno, los más grandes casados, unos están en Francia, otros están acá. Y nunca le dijo que él tenía un hijo chiquito que lo habían raptado. Entonces le dijo, ¿dónde vi sus hijos? Entonces le comentó, como dijimos, Yehudá, mi hijo mayor, vive en mi casa, así le comentó. Mi segundo hijo se llama Yosef, es rabino en la ciudad de Metz, en París. Mi tercer hijo, dijo Rab, es un comerciante que trabaja en París. Se casó con la hija de un ciudadano muy rico. Tengo uno que se llama Nehemia, mi cuarto hijo, estudia conmigo bajo mi supervisión. Tengo 2 hijas, se casaron en Maguncia, viven conmigo. Le empezó a contar, bueno, ¿no tiene más hijos? Dijo, no tengo, pero no, nunca tuvo más hijos. La verdad se acordó, dijo, sí, la verdad sí, profundamente, con una tristeza muy grande. La verdad sí, a los 4 años me lo secuestraron y nunca más supe de él. Entonces imagínense, está frente a él. Él nos dice, no se imagina usted dónde puede estar ahora su hijo. Dijo, no, ojalá que esté vivo. No, nunca más supe qué pasó con él. Yo creo que la sirvienta se lo llevó y lo arrojó en el río Rin, y ahí se ahogó, pero nunca más se volvió loca, nunca más pudimos hablar con ella. ¿Cómo se llamaba su hijo? Entonces él le dice, el Hanan. Entonces en el momento él le dice, el Hanan Nahalatove Noam le Aspar, le dice el cura. Y dice, ¿qué estás diciendo? Me dice, esto solamente lo sabe mi hijo. Dijo, yo soy tu hijo. Entonces se dio cuenta que era lo que él dijo, nunca me voy a olvidar del Shema Israel, de lo que tú escribiste, el Hanam Nahalatove Noam le Aspar. Este es, sí. Dice, no puede ser que seas mi hijo. Le mostró Brit Milá, le mostró, dice, dame señas, ¿dónde tenía algunas señas que yo tenía? Cuando dijo, sí, tenías una marca acá, un lunar acá, se sacó y le mostró todo lo que tenía. Y dijo, sí, eres mi hijo. Se abrazaron, imagínense lo que fue, algo impresionante. Entonces en ese momento le dice, bueno, ¿pero qué haces acá? Le dice, papá, estoy acá, pero no puedes estar un minuto más. ¿Cómo puedes tener colgada una cruz tan grande y en el lugar tan tamé, tan impuro? Le dice, papá, pero yo, está bien, tienes razón, pero yo estando acá puedo hacer mucho más que si hay otro cura. Déjame acá, yo soy el papá, y yo puedo dictaminar leyes a favor de los judíos y todo. Puedo hacer mucho más que estando un simple alumno o un simple persona, estando... Le dice, no, pues nosotros los judíos no podemos sacrificar a una sola persona. No porque tú piensas acá vas a salvar a todos los demás. No podemos sacrificar a nadie. Necesitas volver, no puedes estar acá. Y así estuvieron una semana hablando. La gente también, todo el mundo pensaba, bueno, este es un rabino, está hablando, cambiando ideas. Y así fue. Y le dijo el hijo, dijo, papá, tengo una idea.
Dicen, mira, nuestro pueblo judío está esclavizado y es despreciado. ¿Sí? Clérigos fanáticos incitan al populacho siempre contra los judíos, en muchos lugares contra nuestros hermanos. Le dice, ¿cuán saludable podría influir yo a mis hermanos estando aquí? Al gobernar sobre todo el mundo, yo soy el rey del mundo. Déjame aquí, desde mi cargo yo podía ser útil, déjame aquí. Quiero consagrar mi vida, mi propia vida a mis hermanos, sin llamar la atención, que nadie sepa. Voy a promulgar edictos papales a su favor, predicaré fraternidad, tolerancia, seré la herramienta en la mano de Akadosh Baruj Hu, de la mano de Dios. Entonces, si yo regreso con los judíos, dice, ganarías un solo judío. Pero en cambio, si yo permanezco aquí, se podrían salvar muchas comunidades y todo. Rabbi Shimon le contestó, nuestros sabios nos enseñan, no le digas a una persona, peca para que otro goce del producto de tu pecado. O sea, tú no puedes decir, tú haz una bomba para que no lo puedes hacer. Tú tienes que volver con nosotros. Le dice, bueno, las generaciones, le dijo así, serás destituido, tú sabes, le dijo el papá, tú te vas a quedar acá y luego se van a enterar que tú eres judío. Y al final vas a ser destituido de tu cargo. Ni bien la gente se dé cuenta que tú estás haciendo favores a los judíos. Entonces, deja en manos de Akadosh Baruj Hu el futuro de tu pueblo. Tú no hagas lo que piensas que tienes que hacer. Akadosh Baruj Hu sabe. Entonces, las generaciones siguientes, nuestros bisnietos, te admirarán y aprenderán de tu ejemplo. Vuelve con nosotros. Así le dijo. Y resulta que lo convenció, se acordó de ese pasuk, el Hanam Nahalató, venó a las balas, le dijo, bueno, está bien, ve papá, regrésate y avísale a mamá que yo voy a regresar. Nada más que no, necesito ver la manera de cómo hacer para regresar. Y así fue que Rabbi Shimon Rabbi Shimon Agadol se regresa a Roma y él se espera un tiempo y a ver cómo busca y la manera, no solamente de buscar, sino también quería llevarse un capital, porque también está ahí, bueno, a ver qué se puede llevar, a escondidas, programó todo, cómo va a ser, y él un día 16 de septiembre del año 1087 abandona el Hanam, el Palacio Real. El Palacio Real tiene pasadizos hasta hoy en día, el Vaticano sale, se llama el Palacio de San Angelo atrás, a donde estaba la residencia oficial de los papas, ahí sale por pasadizos, se escapa, tira la llave detrás al río Tíber y se va. Al otro día llegan y el Papa no sale, bueno, estará ahí alguno, y al segundo día, bueno, seguramente algo pasó, hasta que al final tocan la puerta, no sale, tiran la puerta abajo y no está. Se dice, bueno, hay muchas versiones, unos dicen que bueno, el Papa era tan sagrado que subió al cielo así como Jesús. Otros dicen, bueno, no, quizás los enemigos lo agarraron, lo secuestraron, porque él era de la misma idea del Papa Gregorio VII que había puesto el celibato, y él se fue caminando en Francia, llegó hasta Boulogne, y de ahí llegó hasta que al final llega a Maguncia, pero él prohíbe que digan quién era, porque se llegan a enterar luego de que lo vienen a matar, a él y a toda la comunidad judía. Entonces él quedó con su papá y su mamá, nadie podía saber quién era, ni siquiera sus hermanos. O sea, él era un alumno que vino para estudiar en la yeshiva, y así estuvo oculto toda su vida, nadie supo de dónde salía. ¿Cómo lo sabemos nosotros? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, esa es la pregunta. Nada más le digo esto y con esto termino. Primero que todo, este que se volvió con el nombre del Hanam, se hizo uno de los Baalei Tosafot y figura mucho en las Gemarot, en la Gemara Abodá Zará, en la primera hoja, ¿sí? Empieza por la segunda, hoja Bet, hasta abajo habla un tema, cuentan ahí, el Tosafot cuenta, ¿qué pasa si se puede utilizar el dinero que uno dona para la iglesia? O sea, el dinero que es para una boda zará, ¿se puede utilizar ese dinero la persona que donó un dinero? Y ahora tiene ese dinero, o ese dinero ya se llama, que ya captó la tum'a, la impureza de la boda zará. Entonces, dice ahí en el Tosafot, Amar Bil Hanan, él mismo dice, por cuanto que todo el dinero que va para la iglesia no se usa para la iglesia, sino se usa para beneficio propio de los curas y de los papas y de los sacerdotes, entonces no es Abodá Zará y se puede utilizar ese dinero. Ahí figura en Masejet Abodá Zará, en la primera hoja, lo pueden ver abajo, Amar Rabbi el Hanam. Y en muchas opina Rabbi el Hanam. Él nunca quedó y nunca dijo lo que pasó. ¿Quieren saber qué pasó? Me voy a adelantar. Más adelante, cuando atacaron la comunidad, los cruzados, que lo vamos a contar más adelante, y todos los judíos de la ciudad de Maguncia se escondieron, él vivía en Worms, después se fue a Worms, se escondieron, el sacerdote los trajo a su palacio, y estaban 800 judíos, y vinieron los cruzados y los
los sitiaron, le dijeron, o se convierten o los matamos a todos. Entonces estaban 800 judíos, decidieron que no se van a convertir y tampoco se van a dejar matar por los cruzados. Entonces se decidieron unos matarse a los otros. Si se puede o no se puede, ya después vamos a hacer un debate y vamos a ver si se puede. Les voy a traer demostraciones y todos se mataron. Pero antes de matarse, sube el Hanán, que era uno de los jajamín grandes que estaba ahí, a la torre y llama a todos los judíos que estaban ahí y les dicen, miren, yo les voy a explicar. Yo podía haber sido, yo era el Papa Víctor III, y ahí les reveló a todos y les dijo que con toda la grandeza que él tenía, decidió dejar todo para volver al judaísmo. Y por eso ahora no se va a entregar otra vez a que los agarren los cristianos. Y él decidió, dice, por eso decido que se va a suicidar para que no llegue a la mano de los cristianos y se avienta de la torre y se muere. Cuando después ven todos esos, los que escucharon ahí, empiezan a matarse unos a los otros. Cuando entran luego más adelante, porque el sacerdote había salido y les dijo a los que estaban rodeando, les dijo, no, espérense, yo los voy a convencer. Volvió a entrar, les dijo, conviértanse, se van a salvar, conviértanse. Bueno, déjenos pensar. Se salió, danos 2 horas. Había un rab muy grande, Rabbi Meshulam Colominos, dijo, Calónimos, dijo, déjenos pensar. Cuando salen, todos ahí, cuando entran luego los cruzados, estaban todos muertos. Pero ellos dicen, no hay manera, eso no se pueden matar a los judíos. Los sacaron y los partieron en pedazos. O sea, nosotros tenemos que terminar de hacer el trabajo. Y ahí fue cuando reveló quién era Rabbi el Hanán. Porque hasta ese momento, los únicos que lo sabían era el papá y la mamá. Y este fue el Papa Víctor III, que solamente estuvo 1 año como papa. Después volvió, era el primo hermano de Rashi. Por eso Rashi, de tantas cosas que se veían, vamos a ver más adelante, tantas tragedias, Rashi fue lo que hizo, y fue lo que lo hizo muy anciano, muy acabado, y Rashi falleció, como dijimos en ese... Rashi nunca se enteró. No, nunca sabía que secuestraban a su primo de chiquito, pero ya nunca más supieron. Y este fue el Papa Víctor III. Algo que fue tremendo, pero tenemos que entender que en la vida de Am Israel hay cosas trágicas, no nos tenemos que asustar y tenemos que saber por qué. Ahora, si ustedes quieren saber, bueno, les voy a contar luego cuando hablemos de las cruzadas, por qué pasó todo lo que pasó. Muchos jajamín dieron una explicación que más adelante le vamos a dar. Esta es la vida de lo que fue Rashi, la eminencia, la luz que trajo Rashi al pueblo de Israel, que gracias a Rashi hoy en día podemos estudiar el Talmud, hoy en día podemos entender lo que habla una perashá, hoy en día podemos entender el Tanaj. Si no se hubiese entendido absolutamente nada. Eso fue la grandeza de lo que fue Rashi en esos tiempos. La Torá que fue en esos tiempos, la Torá que siguió, como dijimos, se acaba Babel, se acaba Israel, inmediatamente que está Babel, se acaba Babel, ya está preparado Alemania, Francia y España. Como vemos como la Torá, Kosh Baruj Hu Boré Refuá la Maká, Kosh Baruj Hu va creando la medicina antes del golpe, y así se va siendo la historia del pueblo de Israel.